una nueva sección, una nueva columna que vamos a tener cada 15 días. Y lo vamos a presentar a él, Luis Alberto Luján, que nació en Tucumán, pero está hace muchos años viviendo en Villa María. Tiene una currícula impresionante. Yo voy a solamente decirte buen día y voy a rescatar o resaltar algunas cositas porque si no necesito media hora solamente de presentación. Buen día, Luis, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, agradecido de estar aquí en tu radio. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente un placer. Bueno, él es profesor de lengua y literatura especializado en literatura infantil y juvenil. Estudió licenciatura en la enseñanza de la lengua y la literatura, profesorado de historia e historias de Córdoba. En 1999 recibió la medalla de oro Presidente de la Nación al ganador de los quintos Juegos Florales Nacionales. ¿Correcto? Bueno, en el medio un montón de escritos de ensayos de libros. Fue declarado ciudadano distinguido por el Honorable Consejo Deliberante de Villa María en septiembre del 2011. En el año 2012, uno de los tantos libros editados, El juego de la copa, el lenguaje de las tinieblas, y digo, voy avanzando en cuanto a años y décadas, ¿no? Asume la presidencia de SAD en el 2014, organiza el primer encuentro villamariense de la SAD en la provincia de Córdoba. Bueno, y de ahí hay un montón para contar acerca de Luis, y lo que le queremos contar a los oyentes es que a partir de ahora nos va a estar visitando 2-3 veces por mes, dependiendo los tiempos, para hablar sobre diferentes leyendas urbanas de la provincia de Córdoba y también numerosas participaciones que has tenido, que vas a tener próximamente. Sos internacional, Luis, y te tenemos acá en Tío Puji, un honor realmente. Sí, bueno, gracias. La verdad que la escritura ha sido siempre una pasión desde mi infancia. Y en el año 2012, cuando presento en la Feria del Libro de Buenos Aires la novela El juego de la copa, el lenguaje de las tinieblas, y posteriormente en la Feria del Libro de Córdoba, mis estudiantes, yo en ese momento daba clase en instituciones de jóvenes y adultos, vinieron todos a comentarme sus experiencias o experiencias de sus padres, de vecinos, y me pareció interesante todo ese folclore que estaba en la oralidad, tanto en Villa María como en Villa Nueva. Entonces ahí presenté sendos proyectos en ambas instituciones, en ambas ciudades, y así sale el primer libro en su género en Villa María y en Villa Nueva, Leyenda Urbana Villamariense y Leyenda Urbana Villanovenses. Tuvieron, la verdad, un éxito inesperado. Entonces al año siguiente seguimos con el proyecto y sacamos el libro de Leyendas Urbanas al margen de la mochita. Y el año 2015 ya habíamos invadido ambas ciudades con tantas leyendas y decidimos hacer un cambio de género. Entonces comenzamos a investigar sobre todo el folclore que abundaban en los cementerios, en los campos santos, y así sacamos el libro Crónica de un sepulturero, con 20 relatos. Bueno, a partir de ahí fue todo muy interesante. Todo ese material comenzó a ser utilizado como material didáctico de lectura en todas las instituciones primarias y secundarias, en Villa María, en Villa Nueva, en la región, inclusive en la misma Universidad Nacional de Villa María. Entonces me pareció oportuno ampliar el proyecto y comencé a investigar sobre los 420 municipios grandes y pequeños de la localidad de Córdoba, y así que en el mes de enero del año próximo sale el cuarto libro de leyendas urbanas de Córdoba, de fantasmas y demonios que perduran, donde ya tengo abarcado más o menos 180 localidades del interior de la provincia. Y esto, la verdad, ha sido un éxito inesperado, tal y así que uno de los libros ha sido bestseller el año 2019-2020, ya va por su edición número 5, creo. Y en virtud de todo este trabajo, en el año 2023, la legislatura de Córdoba decidió entregarme un reconocimiento por el gran aporte de la cultura de los pueblos y también por la calidad de las obras literarias. Bueno, y aquí estoy este año, en el mes de febrero tomé examen y me jubilé posteriormente, así que tengo todo tiempo disponible para esta pasión que practico. Bueno, me parece en lo personal, y bueno, y vos podrás afirmarlo o no, que es un nicho muy interesante y que hay más gente de la que habla que le interesa hablar, o sea, conocer sobre las diferentes leyendas que hay en los diferentes pueblos y rinconcitos de la provincia de Córdoba. Sí, Porque uno por ahí tira un hilo y empezás a codearte o a hablar con gente que dice, vos sabés que a mí, vos sabés que mi mamá, vos sabés que mi abuelo. Entonces empiezan, ¿no? Esos relatos orales que es fantástico que no se pierdan y que puedan quedar plasmados, ¿no? sí, yo tengo recuerdo en mi infancia
Mis padres vivían en la ciudad de Salta y se vinieron en el año 70 a la ciudad de Córdoba y estuvimos algunos meses parando en una estancia a 25 kilómetros de Villa María, donde la que mi abuelo era capataz. Y recuerdo que nos reunía a todos los primos y nos contaban estos relatos sobre existencia de la luz mala, del fantasma, de cosas que sucedían, animales extraordinarios. Y nos fue creando por ahí un abanico, ¿no? de mitos y leyendas que no quise que quedaran relegadas al olvido. Por eso rescaté mucho aquellos relatos de mi abuelo y después descubrimos que cuando salimos a cazar los relatos que estaban en la oralidad en Villa María en el año 2012 eran mucho más de lo que nosotros realmente creíamos y pensábamos. Tal y así que en la actualidad muchas veces se comunica conmigo para comentarme las experiencias que han pasado por ahí con alguna actividad paranormal. Y aunque algunos medios periodísticos a mí me han tildado de experto en fenómenos paranormales, no es mi caso, no soy experto, simplemente el objetivo mío es investigar sobre los casos para llevarlos a los textos, nada más. Yo soy profesor de literatura, entonces yo les explico que la leyenda urbana es un texto literario, por lo tanto es ficción. Pero tiene algo especial la leyenda urbana. Y tiene algunos tintes que la leyenda urbana, de la realidad, o de la oralidad de la persona que te lo cuenta, que lo vivió, que lo pensó, que lo sintió, que le pareció. En realidad son los relatos mitológicos de la actualidad, ¿no? Pero que están basados en hechos que supuestamente habrían ocurrido, pero que están dados por verdaderos por el emisor. Entonces eso crea esa sensación de realidad, ¿no? Como si estos hechos realmente hubieran ocurrido. Y lo importante es que estos hechos siempre nos dan a conocer personas muy, muy cercanas a nosotros, sea nuestro abuelo, nuestro vecino, y siempre pasan en lugares muy, muy cercanos, no solo en los espacios, sino también en el tiempo. Bueno, algunas raras excepciones, por ejemplo, en Villanueva, el cementerio San José, que tiene las tumbas de pie, sí. Ahí reza una leyenda muy, muy romántica. Sí. El resto de los hechos datan de más o menos 50 años en la actualidad, inclusive algunos que están ocurriendo actualmente. Tengo cerca de casa una situación de la aparición de un niño en una vivienda. La casa hoy ha sido abandonada y no pueden solucionar el problemita ese, ¿no? Y como están muy afectadas las personas, he preferido llamarme yo a silencio hasta que en algún momento eso se solucione y pueda sacarlo a conocer. Pero le aseguro que todas las localidades tienen su propio folclore, sus propios fantasmas, su llorona, su luz mala, apariciones, demonios, animales fantásticos. Y quizás sea el mito del fantasma el que más abundan en el amplio abanico de leyenda urbana en la provincia de Córdoba. ¿Podemos hablar algo de Tío Pugio? Yo recuerdo que acá en Tío Pugio, creo que fue en el año 2017, 2018, que se llevaron a cabo ferias de libros. Acá creo que la organizaba la escuela primaria que tiene acá, Remedio Escalada, puede ser, sí, se llama la escuela primaria Remedio Escalada, igual que el jardincito. Bien, yo estuve en las dos ferias de libros y bueno, puedo decir abiertamente que fueron las mejores ferias de libros que he participado en mi vida. Ha sido, la verdad, excelente todo el trabajo puesto en el manifiesto ahí, la verdad que era digno de halagar, fueron excelentes. Bueno, y yo tenía conocimiento de un caso que habría sucedido en la localidad. Y en esa oportunidad me encuentro con las personas que fueron afectadas, con los damnificados de este caso. Bueno, y ellos me terminaron confirmando todos los hechos. Les pregunté por qué creían que lo sucedían y bueno, eso no tenía respuesta. Entonces cuando comencé a indagar en la comunidad, bueno, ahí me entero de que no fueron los únicos. El caso se había por ahí callado un poquito porque estas personas eran muy, muy reconocidas acá en la comunidad. Entonces esperé un momento adecuado y después, obviamente, sin nombrarlo en ningún momento, salió a la luz el caso. Y tiene relación con, digamos, el mito del aparecido, porque generalmente cuando hablamos del mito del fantasma, que son entidades, sí, de personas que ya no están en esta vida, pero generalmente cuando es el fantasma uno tiene la capacidad de reconocerlos, no en estos casos. Entonces yo diría que se relaciona más con el mito del aparecido.
Bueno, era una persona, una mujer que cierto día estaba en su casa y le tocan timbre. Ella tenía el aparato, un visor que podía observar quién estaba en la vereda, y se trataba de una mujer en silla de ruedas con un niño. Entonces la mujer le hablaba, le preguntaba qué querían y los otros no respondían. Entonces decide salir al encuentro de esta persona y ya no estaban. Bueno, el hecho se repitió. Y llegó un momento que ya le pareció muy absurdo lo que estaba pasando. Entonces se comunica con la policía. Se apersona un móvil policial con un oficial a cargo y un suboficial de chofer. El suboficial queda afuera y el oficial entra a interrogar a la mujer, y la mujer le comenta lo que le había sucedido en un par de oportunidades, el momento en que suena el timbre. Entonces ellos se asoman por el visor y observan la presencia de la mujer en silla de ruedas y una criatura junto a ella. Entonces, por medio de comunicación, el oficial le ordena al sargento que estaba afuera, al sargento primero, que interrogue a esas personas. Y el suboficial de afuera le decía que no había nadie para interrogar. Ay, se me Y pone el la oficial piel le de decía, gallina. están ahí, están junto a ti, están delante de ti. Y el suboficial estaba en total soledad allá afuera. Bueno, el hecho curioso es que ese hecho se ha repetido también en otras viviendas, ¿sí? Inclusive al niño, con la misma descripción por su investidura, se lo ha reconocido junto a la curva del acceso desde Villa María hacia acá. O sea que son entidades fantasmagóricas que uno desconoce el origen. Nadie ha podido reconocerlo, nadie ha podido decir, bueno, esa era el fantasma de fulana de tal. Y lo curioso es que no solo la entidad aparecía, sino también algo así, el medio físico de lo que es la silla de ruedas. Bueno, ese hecho ha ocurrido acá, mucho antes de la pandemia, y bueno, y no son lo único, porque ese es el que yo llevé a los textos. Después, bueno, cerca de acá es donde se origina el nombre del pueblo, también ha ocurrido algunos otros casos que son muy llamativos, pero son por ahí más conocidos, acá a 15 kilómetros junto al río. Pero cuando me pongo a hablar sobre fantasmas parecidos, bueno, acá hay muchísimos casos que me han relatado, por ahí muy interesantes. Y lo curioso que tienen estos mitos y estos casos es que como que se van universalizando, como que rompe frontera, ¿no? Y lo que ha sucedido hoy acá ha sucedido otro día en otros espacios muy alejados. Por ejemplo, el caso que se da en muchas localidades de la mujer vestida blanco que camina a la vera de la ruta. Sí. Y que por ahí o asciende a un vehículo o por ahí uno la observa y después la ve sentada en el asiento trasero, la observa por el espejo retrovisor. Bueno, casos como esos son los que más se repiten acá en la ruta de la provincia de Córdoba. Se me puso cuando me comentabas recién lo que le pasó a esta vecina, a este vecino, la piel de gallina, ¿no? Que no solamente esta persona lo vea, sino que incluso acompañada de un testigo, en este caso un policía, estén viendo que hay una persona en la puerta insistentemente que aparece y de afuera no se vea nada. Sí, porque acá ya son experiencias colectivas, por eso se vuelve por ahí muy interesante. Muchas veces cuando yo me entero de un caso, voy, interrogo a las personas que son los testigos presenciales. Muchas veces son experiencias propias, ¿no? de cada uno, no colectivas. Entonces por ahí uno puede llegar a pensar de que eso ha sido nada más que un juego de su mente, que ha sido quizás algo que responde a la regla y a la norma de la física. Pero cuando ya es colectivo, ¿no? Entonces ahí nos asomamos más y creemos más porque no ha sido solamente una experiencia única. Y eso muchísimos casos. Yo tuve muchos años trabajando sobre los fantasmas que aparecen en el Hotel Edén, en La Falda, y tenía tanta información que desde 5 páginas del texto sobre la niña del Hotel Edén que aparece en el primer libro, llevé a escribir una novela de 300 páginas y
tenía mucha más información. Lo curioso, cuando termino de escribir, cuando digo, bueno, ya está la obra completa, la puedo sacar a la luz, me sigue llegando material. Me pasó lo mismo, por ejemplo, cuando investigué sobre la aparición en el año 1985 del lobizón de San Vicente, ahí en un club en Córdoba, y recolecté tanta información que terminé produciendo una novela de 200 y pico de páginas, y dejé mucho material relegado, porque si no, como que ya iba muy cargada. Hay hechos por ahí que son muy reconocidos, que hay muchísima información y hay muchísimo que te pueden aportar. En las historias por ahí no tan trascendentales, ¿cómo llega esa historia o ese relato a vos? ¿Cómo te contactan? ¿Cómo te enterás? ¿Cómo llegás vos a esa persona y cómo te apersonás para presentarte y animarte a preguntar, ¿no? Porque también pasa esto. Tengo el rumor o me han contado esto, pero no me animo a Sí. preguntarle si esto, ¿no? Digo, dentro del ciudadano de a pie, ¿no? No todos están abiertos a comentarte los hechos. Claro. ¿Sí? Y especialmente hay comunidades que son muy cerradas. Me he enterado de algunos casos y me he presentado. Primeramente me presento con todo respeto en las municipalidades o en la oficina de cultura, algo. Les expongo lo que estoy haciendo en mi trabajo, y aún así son muy reticentes. Aún así investigo por otro medio y lo saco a la luz. No siempre he sido muy bien recibido. Pero generalmente a mí me llaman y me dicen, mire, tengo este caso, puede venir a verlo. Bueno, viajo, me desplazo. El año pasado estuve en el norte cordobés y por aquella zona de Villa Tulumba específicamente. Ahí te conseguí muchísimo material. Es muy rico todo el folclore que hay en el norte cordobés, porque toda la economía de la provincia, en los siglos XVI, XVII, XVIII, estaban desarrolladas en el noroeste de Córdoba. Entonces son localidades muy antiguas, muy añejas, y tiene muchísimo folclore sobre esto. Y he logrado un montón de material. La mayoría lo vuelco en el próximo libro que va a salir en el mes de enero. En enero 2026. Sí. ¿Cuántos libros tenés escritos hasta el momento? 27 obras tengo escritas, ¿no? En realidad yo soy novelista. Ujú. Por ahí me gustaría que me reconociesen por novelista. Pero bueno, sin embargo, lo que más ha trascendido son estos relatos de leyendas urbanas, que voy por el 10º libro. ¿Hay algunos elementos que a vos te hacen decir, bueno, a ver, esta historia me atrapa y esto lo puedo recopilar para un libro? ¿O hay historias que escuchás y decís, no, me están charlando realmente, me están haciendo el cuento del tío? No, simplemente le falta elementos. Entre Villa María y Villanueva hemos investigado más o menos 200 casos de fenómenos paranormales, de los cuales 75 nomás lo hemos llevado a los textos. A ver, por ejemplo, en el año 2012 y 2013, cuando estaba el caso de la hamaca que se columpiaba sola en el barrio de Las Playas. Sí. Bueno, fuimos a investigar y bueno, pasaron cosas curiosas, porque el estudiante fue con el padre a hacer una filmación y la hamaca se columpiaba sola. Y cuando se acercaba a un diámetro de 3 metros, como si hacía un corte y después cambiaba de color la imagen, como si hubiese un campo energético, ¿no? Que estaba de alguna manera envolviendo a la hamaca. Pero nos faltaba elementos todavía para decir, bueno, podemos llevar a la leyenda urbana. 2 años más tarde encontramos el elemento que trataba sobre la versión de un niño de 7 años que había sido atropellado por, no recuerdo si era por un regador o por un camión lechero, le había dado muerte junto a la plaza, y después habían vecinos que manifestaban ver la presencia del niño jugar en los juegos que tenía. Yo recuerdo que vinieron de Canal 13 de Buenos Aires, porque el caso fue muy nombrado. Sí. Y después creo que la UTN decidió investigar el caso y habían llegado a la conclusión de que se columpiaban por efecto de los eslabones de las cadenas de la hamaca. Entonces decidieron acortar los 15 centímetros y la hamaca dejó de columpiarse por 3 meses. Decidieron sacarlo a los juegos, ya no estar más. Generaba En vez de pánico. seguir investigando. Generaba Claro. pánico. Pero no el único caso. En Villa María hubieron 13 escuelas que tenían este efecto extraño, pero no todos respondían a algo paranormal.
En cambio, ahí sí estaba la presencia de una entidad. Claro, o sea, te llega un caso y a partir de ahí vos empezás a investigar elementos o factores que pueden hacer que esto sea real y que no sea, no sé, que cuando sopla el viento de determinada manera, ahí se mueve. Entonces eso de leyenda no tiene nada, sino que es un fenómeno que tiene una explicación. O sea, cuando te llega el relato o la historia, empezás a investigar para que realmente no existe una explicación científica de eso. Sí, Si no, no es un relato urbano, una generalmente leyenda. me baso en la esencia del mito en sí, ¿no? Este, por ejemplo, he investigado muchos casos del fantasma. Y en ninguno de los casos del fantasma en toda la provincia de Córdoba es una entidad dañina. Nunca el fantasma le hizo daño a nadie, sino que siempre tiene por ahí una necesidad de comunicarse por alguna razón. Y sin embargo sí ha habido entidades que han hecho daño a la persona, pero que ya entra de eso dentro de otro mito, que es el mito del aparecido, que son este tipo de apariciones. Ahí entra también los demonios, animales fantásticos, los ángeles, Dios, la Virgen, entra todo el mito del aparecido. Y generalmente cuando me comentan un caso, trato de ver más o menos dentro de qué parámetro puedo medir el caso, seguirlo, investigar. Por eso tengo que indagar muchísimo, porque por ahí está el hecho extraño, pero que no lo involucra nada paranormal para decir, bueno, esto puedo calificarlo dentro de este mito. Así que por eso tengo muchos casos que lo tengo ahí en reserva hasta que aparezca algún elemento que me diga, bueno, ahora sí, puedo llevarlo a los textos porque acá tengo el elemento que me faltaba para que constituya una verdadera leyenda urbana. ¿Pensaste en algún momento, bueno, recién me decías, por ahora me voy a quedar en la provincia de Córdoba, ¿se agota en algún momento o no? No, no, no. Cuando yo visito las localidades, elijo un caso. Quizás un caso de 30 a 40. Sí. Cuando en estos 3 libros que tengo acá quise escribir algo sobre la localidad de Ausonia, me decían, no, acá no tenemos nada, que yo no recuerdo nada, entonces la obvié. A la localidad. Sin embargo, este año me citó el intendente y me dijo, Luis, quiero que investigues y me escriba nuestra propia leyenda. Y el 30 de agosto presenté un texto con 20 leyendas, y 20 porque era esa capacidad que entraba en las páginas que me habían pedido. Pero le aseguro que habían 30 o 40. Cuando comenzás a indagar, especialmente en las personas mayores, ¿sí?, te cuentan muchísimas cosas que han sucedido, no solo en el pueblo, sino en el ámbito rural de cada una de las localidades. Así, en todas las localidades te he adoptado una, pero si quisiera podría escribir un libro de cada localidad con varios textos. Claro, no se agota porque además son distintos momentos, ¿no? Quizás uno escucha que sale una leyenda y empieza a tomar popularidad y eso anima a que Sí, otras personas de la misma localidad cuenten otras lo más experiencias. curioso, ¿sabe qué es? El folclore que existe en los cementerios y en los campos santos. Cuando yo toco ese tema, ahí, ¿Qué sí, sería un camposanto? ahí sería. Bueno, le llaman Campo Santo a los cementerios modernos, en donde no hay estructura de tumba, sino Ah, que los van que todo son sobre el piso, la a tierra. tierra. Hace unos años estaba haciendo un programa para Canal 10 de Córdoba, La Voz Urbana. Y habíamos elegido trabajar sobre las tumbas de pie en Villanueva. Sí, Y las estuve en el tumbas paradas. cementerio una hora esperando que viniera el camarógrafo y me encuentro con la persona a la que yo cariñosamente le digo el sepulturero. Se llama Luis Ventura, en el plano municipal. Y él me Sí. comentó que el padre de él fue sepulturero 30 años. Entonces cuando le pregunté, digo, che, este folclore que existe, me dijo, no, no sabes. Y ahí me narró tanto, pero tanta experiencia de él y de su padre, de cosas que sucedían en el cementerio, inclusive con grabaciones reales de los hechos, que después lo volcaban en una pantalla para verlo, y realmente sucedían cosas extrañas. Entonces, a partir de eso comencé el proyecto de investigar sobre cementerios y para sacar después el libro Crónicas de un sepulturero. Y cuando voy a las localidades, lo primero que pregunto, ¿qué pasa en el cementerio? Bueno, y ahí me encuentro un montón de narraciones tan lindas, tan lindas de escucharlas. Por eso, cuando voy a dar charla a la institución educativa que me invita, yo no les leo los textos,
ellos les interesa más toda esta parte, ¿no? de la investigación Claro. y de los hechos, de lo que cierra el relato, porque por ahí el relato puede ser algo pequeño, algo cortito, ¿no? Algo puntual, pero yo tengo que escribir la leyenda y para eso ubico la parte geográfica, histórica, sociológica de la comunidad para que comprenda cómo es una localidad y después voy volcando el hecho en sí para darle un cierre. Claro, es mucho más rico. Yo te invito el próximo jueves o el otro cuando nos visites, si podemos abordar crónicas de un sepulturero y que repasemos algunas leyendas, algunas crónicas que tienen que ver con esto. Con mucho gusto, cuenta conmigo, sí. Entonces ya dejamos pendiente el próximo tema para que estén atentos. Cementerios. Vamos a estar contándoles qué días nos vas a estar visitando para que se prendan a través de Multimedios TV21 y de la 91.9 de la Copa Radio. Un placer, podríamos estar horas hablando de tantas historias, realmente. Sí, bueno, pasa que son muchas horas y mucho material. Bueno, yo te agradezco este espacio, espero que a tu comunidad, a tus oyentes, le haya agradado un poquito de ficción en la mañana de jueves, así que, bueno, con todo respeto estoy acá, porque la verdad que por ahí puede ser un tema que a algunos realmente los conmueva, pero la intención es pasar un buen momento con los oyentes. Luis, 2026, ¿estás invitado a dónde? Contame. Se han comunicado conmigo de España y me han dicho que estoy propuesto como escritor latinoamericano para un reconocimiento. Bueno, ellos dicen en el Congreso de la Nación, yo creo que es la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y también la legislatura de Montevideo. Bueno, son algunas cositas por ahí que me voy enterando de a poquito, pero lo importante es que uno edita el libro por una editorial importante, ¿no? En este caso el Emporio, ¿no? Y uno no sabe las alas que pueden adoptar el libro. Tal así que se comunicaron conmigo desde la biblioteca de la Universidad de Harvard, en Massachusetts, Estados Unidos, y me pusieron conocimiento de que estos 3 libros lo tienen catalogado, pero que ellos estaban interesados en las investigaciones que yo estaba llevando a cabo. Así, bueno, estoy en contacto con ellos y yo dije, wow, Harvard, Sí. wow, qué interesante, nunca hubiera pensado que estos libros hubieran volado tan lejos. Así que, bueno, estoy muy agradecido de que mi literatura sea leída, que llegue. En este momento en México hay 3 propuestas audiovisuales sobre 3 novelas mías. Así que, bueno, espero que todo eso progrese y que, bueno, que algún día pueda salir a la luz.